que coordino acá en la ciudad de Buenos Aires en el Hospital Pirovano y el Hospital Fernández, y equipos de rehabilitación integral ambulatoria en atención primaria de salud, en 4 centros de atención primaria acá en la ciudad que están eh, desparramados en la Villa de 31 de Retiro, en el barrio 21-24 de Barracas, en la Villa 15 de Lugano y en Paternal. Se pensó todo esto a partir del COVID, la rehabilitación del paciente que sale de la terapia intensiva del COVID, y estamos teniendo unos resultados muy buenos. Pacientes que por la patología y el tiempo que llevaban en internación de terapia intensiva, pueden estar en una sala general 2 meses, se van de alta en menos de 15 días. Entonces, esos pacientes, la idea es que después sigan la rehabilitación ambulatoria en los centros de salud. Entonces, cada mes tocamos un tema distinto y, como te decía el otro día por teléfono, este mes habló un antropólogo, habló una psiquiatra del impacto de esta pandemia en el equipo de salud. Hoy hablas vos desde tu punto de vista como filósofo, y la semana que viene va a hablar el equipo de salud mental que atiende en una de las salas, psicólogos y musicoterapeutas, cómo es el impacto en los pacientes. Y el otro miércoles va a hablar el equipo de trabajo social, también con la misma temática. Así que cuando, digamos, participan de estos ateneos, no son solamente médicos o kinesiólogos, sino que hay de todo, digamos. Exacto. Toda parte del equipo que quiere engancharse. Bien. Ahí te está oyendo Juan García Lorrio. Mirá, Juancito viejo, ¿no? También tenemos gente que está oyéndote desde Perú. Se enganchan de todos lados. Y de a poquito se van enganchando. ¿Sí? Así que yo diría ir empezando. Cuando vos me digas nomás. Esto lo grabamos, después Bien. lo van a ir viendo. Y bien, ahí se unió Mariela, que es una médica otorrino, la coordinadora de la sala del Hospital Pirovano, una gran amiga que me presentó la pandemia. Sí, y bueno, larga, y en la medida que vayamos hablando se va a ir enganchando más gente. Bueno, bien. Además, mi idea es que esto sea un conversado, así que por lo menos sobre el final o cuando quieran, a mí no me molesta. Yo soy docente, así que estoy acostumbrado a esto de ida y vuelta continuamente, digamos, lo mío. Así que, bueno, con libertad, interrumpan, pregunten. Estimo por alguna cosa que dijiste recién que a lo mejor algo de lo que dijo el antropólogo se va a repetir en esto. ¿Sí? Bien. A ver, antes de empezar un poquito más con la idea, que cuando Martín me invitó, yo lo primero que pensé fue en algo que a cada uno de los que estuvieran acá presentes nos pudiera servir para reflexionar, básicamente eso. Y que nos sirva como una herramienta, como un insumo, como quieran llamarle, que a su vez uno pueda aprovechar con los demás, ¿no? No solamente para uno, sino también para los demás.
sacarnos un poco la idea de que porque es algo, una reflexión mía filosófica, va a ser solamente pensar o especular en ideas teóricas, no, nada que ver con esto. No es mi idea, ni es mi perfil es más práctico. Así que ya por lo pronto, esta pequeña aclaración me parece, y algunas más que voy a hacer después, porque esta cuestión creo que de la pandemia, creo que es tan abarcativa, tan amplia, es tan compleja para el ser humano que me parece que tratar de agotarlo de un solo aspecto es imposible. Me parece muy buena la idea que han planteado de los Ateneos de hacerlo de distintos ángulos, porque acá lo que tenemos en nuestras manos, más allá de la situación, la circunstancia, es personas, ¿sí? En nuestras manos, ustedes en sus manos. Nosotros los educadores también nos hemos encontrado de repente con otra situación. Todo el mundo se ha encontrado con una dificultad en torno a la persona humana. Y esto me parece que es clave para entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos un poco de la idea de mi visión desde mi área, ¿no? El médico de la misión médica, el docente solamente del educativo, el psicólogo de lo psicológico propiamente, sino que hay que tratar de pararnos frente a las personas que tenemos y empezar a pensar a la persona humana que nos encontramos ahí, o que se encuentran ustedes ahí, en terapia, saliendo de terapia, recuperándose, ¿no? Con todo lo complejo que es una persona, digamos, mucho más complejo de lo que nos parece o lo que uno alcanza desde el lugar donde está parado, digamos, ¿no? Desde el lugar donde uno lo puede analizar, que es básicamente, normalmente uno lo hace desde la ciencia que uno estudió. Bueno, ahí voy a compartir pantalla, vamos a ir viendo algunas cosas. A ver, les decía, yo soy básicamente docente, estoy a cargo de colegios y demás. Pero estoy rodeado, mi familia, así como Martín, su familia, médicos y demás, bueno, me pasa lo mismo a mí. Estoy rodeado toda mi vida, mis padres, tengo tíos abuelos que han sido académicos, rodeado por la medicina de alguna forma. Y mal que mal uno eso lo ha mamado, lo ha aspirado, ¿no? Yo siempre una vez me han cargado, me decían, bueno, ¿sos doctor? No, no, yo no soy doctor, yo soy licenciado, le decía siempre, ¿no? Haciendo un poco como a modo de Chespirito, ¿se acuerdan? Bueno, pero mi familia toda está rodeada así de médicos, tengo hermanas, bueno, entonces uno ve de cerca todos estos temas y por ahí puede tener una sensibilidad especial que quizás ayuda para entender el momento que están pasando ustedes, particularmente lo que está en torno a la salud, sobre todo, ¿no? Bien. Yo le puse este nombre la verdad, porque se me ocurrió. Pero después vi que no fui original. Así que en realidad no lo robé, pero vi que no fue original, porque después se me ocurrió ponerlo alguna vez en el Google y encontré que hasta han hecho notas periodísticas con un título parecido, no similar. Esta idea de que la humanidad entró en jaque. ¿Sí? Esta idea de que el mundo, tan ordenadito como un ajedrez, ¿no? Ustedes, si alguna vez alguno tuvo delante de sus ojos un tablero de ajedrez, o por lo menos en este mundo actual ha visto la serie de esta que hubo del ajedrez hace poco tiempo, vio que el mundo es una cosa ordenada y muy prevista, el mundo del ajedrez, ¿no? Todos movidas y jugadas que uno las puede tener ya premeditadas, sin embargo, este mundo tan ordenadito, de repente pasó algo, ¿no? Nos encontramos de golpe, el mundo entero, no solamente a una parte del mundo, o a un sector, o a algún tipo de persona, o a algún género, sino al mundo entero, nos pasó a todo lo mismo.
Bien, como les decía, vamos primero a aclarar algunas premisas. A los que estamos en filosofía siempre nos gusta mucho a veces como limpiar un poquito el panorama antes de empezar a hablar para ser más precisos. ¿Sí? Bien, primero, lo que yo quiero hoy, invitarlos a ustedes, es a hacer una reflexión humanista de la pandemia. ¿Sí? Y darle, como les decía, un sentido práctico. Que ustedes esto les pueda servir a ustedes, pero además que les pueda servir a la hora de estar con un paciente, a estar con una persona. Bueno, también a uno cuando estas cosas las logra incorporar, incluso hasta metodológicamente, las puede transmitir a otros y eso está bueno en estas circunstancias a veces, ¿no? Que a veces las fichas están todas jugadas a lo científico, a los procedimientos más técnicos, y a veces lo que necesitamos no es tanta técnica, sino un poco más de humanidad. Cuando las papas queman y la ciencia no alcanza, lo que queda es la fe, es la reflexión, es la contemplación y demás. ¿Sí? ¿Y por qué les decía esto que es una reflexión humanista? Justamente porque si hay algo que la filosofía busca es que uno contemple, ¿sí? Que uno se pare y mire. Entonces esa es un poco la invitación de hoy, que nos paremos y miremos el, el bosque, el bosque, por decir de alguna manera, y no quedarnos con el arbolito del bosque, sino mirar el bosque en su conjunto, mirar la pandemia y el efecto sobre la persona humana. No nos quedemos sobre cada una de las personas, sobre la pandemia, así como algo general. Mirar un poco el bosque, pararnos y contemplarlo. Entonces, quizás cuando yo vaya hablando, a ustedes les puede servir como una especie de, a ver, de meditación guiada, por decir así, ¿no? Aquellos que pueden tener un poco más de religiosidad pueden entender. Es decir, una especie de, te voy guiando en una forma, en una reflexión que te puede ayudar a después hacer lo mismo vos con los que tengas a tu lado. Bien, por lo pronto, seguro el tema no lo agotamos, porque a ver, el tema, bueno, ustedes lo han visto desde muchos lugares, lo han visto de lo médico, lo han visto de lo psicológico, lo han visto de un antropólogo. El tema es inagotable prácticamente, mismo dentro de la filosofía podría ser inagotable, podríamos hacer hoy filosofía social de la pandemia, podríamos hacer filosofía económica de la pandemia, podríamos hacer tantas cosas distintas. Sin embargo, yo me quedo con un puntito, ¿sí? Que es esta reflexión sobre la persona. Bien. Y además, dentro de esta reflexión que hagamos sobre la persona, ahí me agarro de una frase de Platón, en un libro que se llama Teeteto, nada es jamás, sino que está siempre en proceso de llegar a ser. Es decir, lo que hablemos hoy, por ahí si nos juntamos el año que viene, estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Esto de que las cosas van fluyendo, que ahora me parece un término muy actual, pero sin embargo lo dijo uno 400 años antes de Cristo, un anterior a Platón todavía, todo fluye, ¿se acuerdan? El anillo aquello, si hay un varón por acá se va a acordar, el anillo que tenía Grondona, todo pasa, el pantarrey famoso. Bueno, es así, esto va fluyendo, y sin embargo, y va cambiando. Fíjense que el año pasado ustedes hablaban de cosas que este año ya hasta las tienen medias descartadas, quizás en el que viene hablemos de otras, ¿no? Con lo cual, en este tema mismo, hay cosas que hoy nos dicen, nos habla, por lo menos me habla a mí y creo que a ustedes también, pero que quizás el año que viene vayan cambiando, vayan tomando otro matiz, vayan tomando otro color a estas cosas que vamos viendo. Bien, voy a usar como comienzo una idea que algún compañero mío, Martín fue compañero mío del colegio, bueno, se va a acordar cuando yo diga esta frase. Parate y pensá, querido. Bueno, esta frase que alguna vez escuchamos nosotros, Martín se ríe. ¿Alguna vez? ¿A que se ríe que estoy hablando? Esta frase ayuda en este momento. Parate y pensá. Le puse una vueltita un poquito más elegante. Detengámonos y reflexionemos. Y para esto propongo 4 pasos, que son bastante didácticos. Primero, ¿qué vemos? Estos 4 pasos los voy a seguir yo ahora, y son los 4 pasos que los voy a invitar a que ustedes hagan en lo personal. Vayan pensando, ¿eh? ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos a partir de lo que veo?
¿sí? ¿Qué pensamos con esto que estoy viendo? ¿Qué preguntas me surgen a partir de esto que pienso y veo? ¿Sí? Es una manera de reflexionar, es hacer filosofía con las herramientas que ustedes tengan. No hace falta hacer un saber de Platón y Aristóteles para esto. ¿Y qué podemos hacer con esto que nos preguntamos, que pensamos y que vemos? Estos 4 pasos yo los voy a hacer ahora. ¿Sí? Por supuesto que en el medio voy a meter algunas cuestiones filosóficas para que vean, sobre todo el qué pensamos. ¿Sí? Así que arrancamos. Primera jugada de este ajedrez que estamos viendo en el día de hoy, tablero que estamos viendo. ¿Sí? ¿Qué veo? Y yo le puse en el título, como decía, jaque a la humanidad. ¿Sí? A ver, para aquellos que conocen el ajedrez, y si no, creo que la idea la conocen, más allá de que sepan del ajedrez o no, el jaque es una amenaza casi de muerte, por decir así. No te mató todavía. En el jaque es una amenaza. El rey, el que es el más importante de todo el tablero, está amenazado. ¿Sí? El rey está amenazado. O sea, cuando la jugada de jaque mate es cuando ya moriste, digamos, así es el juego, ¿no? Y esto pasó, como decía al principio, en la pandemia. En la pandemia nos sentimos desde el primer momento que el ser humano estaba hackeado. Negros, blancos, mujeres, varones, pobres, ricos, norteamericanos, argentinos, africanos, asiáticos, todos. Todos los seres humanos nos encontramos hackeados. A lo mejor algunos lo sufrimos más que otros, o puede ser en el sentido de nos asustamos más que otros. A lo mejor, no sé, en África estoy imaginando, porque no lo sé, ellos acostumbrados que están hackeados muchas veces, a lo mejor es un jaque más. Nosotros estamos menos acostumbrados, no tenemos casi jaques más allá de los que nos provocamos automáticamente con la política, entonces nos sentimos de repente muy desafiados. ¿Sí? Bien, el ser humano no tenía dónde escaparse. Nosotros, si nos quisiéramos ir a algún lugar, no podíamos. Toda la humanidad, toda esta nave espacial, hagan de cuenta que nosotros estamos en una nave espacial, toda esta nave espacial, de repente, el planeta Tierra, entra en crisis. ¿Sí? Y no hay un Houston, ¿qué hago? No hay. No podemos ir a algún lugar a reclamar algo. No tenemos dónde ir. O sea, no podíamos escaparnos de este gran jaque mundial al cual estábamos inmersos. ¿Sí? Yo tengo una persona muy cercana, del cual la verdad que la conocí hace pocos años, pero me he enamorado de un hombre de 98 años, que la verdad es sabiduría pura. Y el otro día me puse a conversar con él y le preguntaba si se acordaba de la Segunda Guerra Mundial. Él vivía acá en Argentina en esa época, acá en el medio del campo, y me decía que sí, ¿cómo que no? Me contaba detalles, ¿no? Y lo que era admirable de la conversación es que ellos veían a la Segunda Guerra Mundial como algo lejano, que ellos la veían casi como, diría yo, una película, porque la miraban por los diarios, ¿no? Algo muy lejano, ¿no? Esto nada que ver, imagínense, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, no estamos hablando de alguna cosa menor, y sin embargo, ahora la sensación es completamente distinta. Segunda cuestión relacionada con esta, y siempre jugando un poco con las palabras del ajedrez. ¿Qué veo? Veo que nosotros, los seres humanos, que somos los que reinamos la creación para los que creemos en esto, o la naturaleza para aquellos que no creen en nada, seguimos reinando, pero no gobernamos. Pero el rey reina, pero no gobierna, ¿se acuerdan de aquella frase? Perdimos el control y el bichito más chiquitito, casi como si fuera una película, ¿se acuerdan de la Guerra de los Dos Mundos? Aquella película famosa, como si fuera una película, nos empieza a dominar, nos empieza a controlar. Entonces, primera cuestión que veo es al ser humano hackeado en su poder de control. Ya no controlábamos nada, podíamos andar por la calle o no andar por la calle y hicimos de todo, barbijo, manos, un montón de cosas, y sin embargo nos podía entrar, colarse por cualquier lado. Perdíamos el control. El COVID pateó el tablero, ¿no? Frase que usamos comúnmente,
todas las fichas se nos cayeron y sobre todo las fichas emocionales. Y acá empezamos a tener lo que yo le puse este nombre, los psicólogos lo dirán de otra manera, una suerte de crisis de respuesta. Cada uno respondió como pudo. Cada uno está respondiendo como puede. ¿Sí? El que es más inconsciente ignorando todo, el que es miedoso encerrándose, el que, bueno, y así. Cada uno respondió como se le ocurrió, como se le vino al cuerpo y lo sintió, ¿no? Y acá los racionalistas de una manera, los más despreocupados de otra, los que todavía creen que esto es una fantasía, los que creen que no, que estamos rodeados por el COVID, tocamos una manija y nos envenenamos. O sea, cada uno respondió, reaccionó a esta sensación de que nos patearon el tablero y que de repente todo se nos fue de las manos y que perdíamos el control de lo que nos estaba pasando. El ajedrez de la vida, entonces, como el juego de ajedrez, estamos en jaque y eso nos obliga a repensar todo. Ustedes saben que el ajedrez, perdón, es una jugada, es un juego que vos podés prever muchas jugadas. Vos si conocés el juego, vas imaginando, bueno, yo voy a hacer esto, el otro va a hacer el otro, y entonces yo voy a hacer esto 2 segundos, y después voy por acá y voy por allá. O sea, uno va previendo jugadas. Bueno, nos obligó a repensar, a rever todas las jugadas que queríamos hacer hacia el futuro. ¿Sí? Bien. Eso hasta ahí, ¿qué veo? Matías. ¿Qué veo yo, Matías? Vayan pensando ustedes qué ven. Pero no se queden con el paciente. ¿Qué ven? ¿Qué ven de la humanidad? ¿Qué ven que está pasando? ¿Sí? Al final les tomo lección, así que todo está así. Miren. Bueno, bien. Y acá vamos a hacer un poquito de filosofía. O si quieren un poquito más. Vamos a meternos en lo que pienso. ¿Y qué es lo que yo pensé durante todo este tiempo? ¿Qué fue lo que yo fui observando? Sobre todo, mira, para mí uno de los testigos más claros que tuve, yo vivo rodeado de adolescentes, en mi casa, en el colegio de hace años, pero bueno, todos los años, en un ambiente lleno de adolescentes. Entonces, mi gran punto de análisis fue ver qué pasaba en ellos, digamos, ¿no? Y qué pasaba paralelamente a mí, y qué pasaba a mi alrededor, pero como el termómetro más fuerte que yo tuve fue ese. Y yo lo primero que observé fue que la pandemia, a diferencia de otras cosas que hemos tenido, incluso de la gripe A hace unos años, nos tocó las fibras más humanas que tenemos, para bien y para mal, ¿sí? Pero nos revolvió, nos metió el dedo ahí donde nada lo había hecho antes, donde ninguna otra crisis lo había provocado con, diríamos, casi tanta perfección como lo hizo esta pandemia. Pónganle el nombre que quieran, porque el COVID fue el culpable, pero la pandemia como tal nos tocó las fibras más íntimas del ser humano. Vamos a ver 4 o 5 cositas. La primera, nos volvió más autoconscientes. Ese peón que somos cada uno de nosotros en este planeta, nos empezamos a mirar como un rey. Y ese volvernos autoconscientes tiene sus implicancias concretas. La primera, nos enfrentó con algo que es el problema humano desde que existe el ser humano, ¿sí? Con la experiencia de qué es la vida, el valor de la vida, lo vulnerable que es el hombre, la debilidad que tiene el hombre frente a otros seres sobre la tierra. Tenemos un perro en mi casa, el perro no se enferma de COVID. Yo parece que soy el gran señor y sin embargo me puedo enfermar de COVID. Es decir, nos puso en esa situación. El COVID nos puso en una situación primigenia que el ser humano ha tenido durante muchos siglos, que es de preguntarse qué es la vida. O sea, nos complicó tanto que nos llevó a esa pregunta. Y paralelamente, como algo, si quieren, más positivo, nos volvió muchísimo más cuidadosos de nosotros mismos, ¿no? El sentirnos tan amenazados nos hizo extremadamente cuidadosos. Hoy hablábamos con mis hijas,
El mate casi ya no lo pensamos como un elemento de juntarnos para compartirlo. Fíjense que casi ya se naturalizó que el mate es algo para mí, yo lo comparto, ¿no? Estamos obligados por la situación, pero ya casi que nos dimos cuenta que tenemos que cuidarnos, que así como nos puede agarrar el COVID, nos puede agarrar cualquier otra cosa. Es decir, nos volvió autoconscientes, se metió en ese aspecto del ser humano, que es la autoconciencia, que es algo muy propio del ser humano, es única, el ser humano es el único ser sobre la Tierra autoconsciente, y nos obligó a pensarnos y a revernos desde este lugar. ¿Sí? Otra consecuencia de volvernos más autoconscientes, positiva en este caso, nos generó mucho espacio para el pensamiento. El año pasado, sobre todo, cuando estuvimos muy encerrados, ¿no? ¿Quién, a ver, cantidad de reflexiones, cantidad de tiempo para pensar, libros que hemos leído, gente, a mí me impresionó, vuelvo a la referencia de los alumnos, porque nunca, miren que los años que yo llevo 25 años dando clases, en los años nunca escuché a chicos decir, por primera vez en mi vida me empecé a descubrir lo que es el silencio, ¿no? Bien, cosas como esas que el hombre las había ido perdiendo. Y que quizás Y nosotros, por ahí, algo de silencio, nosotros tenemos, alguna vez lo vimos, los gritos del silencio, ¿no? bueno, por eso iba a decir, nosotros tenemos, por lo menos nosotros, que estamos entre los viejos ya, empezamos tuvimos nuestras épocas, digamos, en donde esto lo hacían disfrutar. Igual así todo nos costaba y valoramos el silencio como una virtud, pero como una virtud, ni siquiera es una virtud, como un lugar, un espacio de placer, digamos. Sin embargo, en los chicos esto no existe. O sea, el silencio es mortal, digamos, es algo aterrador, ¿no? Y de repente escuchar chicos decir, empecé a darme cuenta lo importante y lo lindo que es estar en silencio, que es estar solo. Esos espacios que generó en donde el ser humano empezó a encontrarse más consciente de sí mismo, ¿no? Yo supongo, y quiero, y sería lindo que ustedes después me cuenten, pero supongo que los pacientes de ustedes, esto se lo han de haber dicho 1000 veces, porque aquellos tipos que estuvieron 20 días solos en una sala, ¿no? Y sin nada, eso me lo han dicho algunos amigos que han tenido COVID. Estuvo internado, mira Matías, lo peor que hay es estar solo, todo el tiempo solo, me decían, ¿no? Todo el tiempo sin saber qué me va a pasar al día siguiente, eh, pensando solamente en respirar, ¿no? Es terriblemente autoconsciente esta situación, ¿no? Porque es concentrado totalmente en vos mismo, en mover el pulmón, nada más que en eso, ¿no? Entonces, esa situación es una consecuencia que depende de cómo la miremos, es mala o es buena, pero es algo que nos provocó la pandemia. Otra cosa que tiene que ver con esto de la autoconciencia. Nos afectó muchísimo nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros intereses. Empezamos a reacomodar la jerarquía de valores de cada una de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? ¿Qué hago con los problemas que tengo todos los días, con la plata? Empezamos a acomodar todo de vuelta, como diciendo, lo que vale es esto, ¿no? Lo que no vale es esto. Reacomodamos el tablero de la jerarquía de valores, de los deseos, de los intereses y demás. Además, nos obligó a tomar conciencia de lo que nos pasa alrededor. ¿Se acuerdan las primeras imágenes del año pasado, no? Los patos caminando por el medio de la calle, los jabalí que aparecían de la nada, animales en lugares que antes no circulaban. Bueno, tomar conciencia de que el mundo estaba todo tapado y nosotros no lo dejábamos expresarse y de repente se empezó a expresar, también quizás es un gran fruto de este tema de la autoconciencia, que empezamos a ser conscientes que nosotros somos uno más de este montón de gran cantidad de especies y seres vivos que hay sobre la Tierra, nosotros somos unos más, que nos hemos convertido, como el Papa dijo por ahí en algún momento, en una especie media viralizada, ¿no? Que hemos crecido por todo el mundo, hemos tapado a todo el resto y estábamos casi haciendo daño. Y por último, otra consecuencia de esta volvernos cada vez más autoconscientes es que nos cuestionó, y yo creo que más de uno de ustedes ha estado con esta situación, muchísimo en nuestras conductas, en nuestros actos, todo lo que tiene que ver con lo ético.
¿no? Pero no me refiero a si soy bueno o soy malo, que también puede ser, sino me refiero a cómo debo proceder. Y eso también te vuelve terriblemente reflexivo, terriblemente autoconsciente de cada jugada que vos vas a hacer, ¿no? Ustedes tuvieron partidas de ajedrez todo el año y cada jugada tuvieron que pensar un montón. Y cada jugada de esas ustedes dijeron, ¿la hago o no la hago? ¿Y cuál va a ser la jugada siguiente? ¿No? Bueno, eso, el proceder, el cómo proceder, el proceder bien, proceder lo mejor que puedo, porque no siempre voy a proceder bien, no siempre voy a poder, todo esto nos lo tiró así por la cabeza la pandemia, ¿no? En definitiva, primera cuestión, nos volvió muy autoconscientes de lo que nos pasa. Bien, segunda cuestión, a mi forma de ver, ¿sí? Siempre en esta línea de que la pandemia tocó las fibras más humanas. Nos golpeó nuestra autopertenencia. Nosotros, los seres humanos, somos seres autopertenecientes, nos pertenecemos a nosotros mismos. Nadie puede quitarnos lo que nosotros somos. Nadie. No puede venir nadie, ¿no? A decirme, Matías, vos no sos esto. Yo soy lo que soy, digamos. Y esa autopertenencia estaba como muy, si se quiere, en una situación como muy soberbia, digamos así, usemos esa palabra porque yo creo que es eso, la humanidad se había ensoberbecido de tal manera que esa autopertenencia hacía que todo el ser humano, digamos, creía que era dueño de todo lo que pasaba, ¿no? Sin embargo, nos dimos cuenta que no. Y lo primero que sentimos, 20 de marzo del 2020, ¿sí?, es que no éramos dueños de nuestra libertad y de nuestra autodeterminación. A ver, más allá de todas las cuestiones, no me meto a analizar cuestiones si estaba bien, si estaba mal, no hago ese análisis, pero nosotros nos sentimos privados de nuestra libertad. La libertad de forma privada, ¿no? La vivimos de forma privada, adentro de tu casa, de ahí no salías. Y no estábamos con la total autodeterminación de decir, quiero hacer tal cosa. Sí, lo podés querer, no lo hacíamos. Es decir, nos golpeó, no la perdimos, por supuesto, nada perdemos, porque el ser humano, por más que se lo quiera arrancar, no se lo van a arrancar nunca, pero lo vimos limitado. Nos golpeó nuestra autodeterminación. Otro golpe que la pandemia nos dio. Otro dedo que nos metió la pandemia que en una de las llagas más sensibles del ser humano, que es la libertad, ¿sí? Y como contrapartida, nos devolvió el dominio sobre el tiempo. Porque si hay algo que el año pasado tuvimos, y alguien yo creo que es tiempo. Empezamos a disponer de tiempo para ver qué queríamos hacer. ¿Sí? Y bueno, más de alguno hizo un curso, otro hizo otra cosa, tiempo para no hacer nada, tiempo para uno. ¿Sí? El hecho de tener que estar en mi casa me obligó a volver sobre mí mismo, perdón, y me hizo... Sí, Martín. Perdón, pensé que quería decir algo. Y me hizo dueño de mi tiempo, no solamente de mi tiempo, sino también de mi espacio. Son dos categorías bien, bien filosóficas. Bien, entonces la primera, dijimos, nos volvió más autoconscientes, la segunda, siempre esto de que pienso, ¿no? Nos golpeó nuestra autopertenencia. Y por último, no son iguales de importantes todos, movilizó nuestra autotrascendencia, otro aspecto del ser humano que es más que vital. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de darnos hacia otro, de salir de nosotros mismos e ir en búsqueda de otro. Ese otro puede ser una persona o puede ser Dios, un ser sobrenatural cualquiera, el que ustedes quieran ponerle. ¿Sí? Y sin embargo, nos hizo pensar el COVID que la vida a cuidar más importante es solo la biológica. Y acá me hago una gran pregunta. ¿Es solo la biológica? Cuidamos la biológica, pero descuidamos la vida social, la vida económica, la vida política, cuidamos muchas vidas que hacen al ser humano. El ser humano no es solamente vida biológica. Ustedes pueden decirme con mucha razón, es la base para todo lo demás. Sí y no.
nosotros nos acordamos de las personas no por su vida biológica, nosotros nos acordamos de las personas por lo que dejaron. Trascienden justamente no por su vida biológica, ¿no? Trascienden por lo que hicieron, trascienden por lo que amaron, por lo que escribieron, pero no por su vida biológica, que duró un periodo de tiempo en el mundo. Bueno, es un signo de pregunta para otra charla esta. Pero nos golpeó ahí, nos golpeó en nuestra autotrascendencia, en nuestra capacidad de juntarnos con los demás, nos objetó nuestro estar con otros. No podemos estar con otros, no podríamos, hay que decir así, la verdad. No podríamos estar con otros. Para muchos los otros se convirtieron en amenaza. ¿Sí? Sentimos, como nunca sentimos, el valor de la proximidad, de lo importante que es el prójimo. ¿Sí? Una cosa interesante, pasó a mí cuando me fui a vacunar, es ver que en la cola no había diferencias. Estaba el tipo de más dinero en la cola, estábamos los docentes, estaba una persona que era el servicio, estábamos todos en la misma cola. Ahí no había diferencias. ¿Sí? Estábamos todos como próximos que somos, como prójimos, podríamos decir, que somos uno del otro. También nos afectó la forma de amar, de querer, de relacionarnos, entre padres con hijos, hermanos, distantes por un montón de tiempo, parejas que han quedado. Yo tuve un amigo que la mujer vive de un lado de la General Paz y él vive del otro lado, y los malabares que han tenido que hacer para poder juntarse de vez en cuando. Bueno, todas estas cuestiones que nos replanteó, nos golpeó la pandemia y que nos afecta, porque nosotros somos seres trascendentes, somos así, el ser humano es eso, el ser humano busca todo el tiempo trascender, ¿sí? La madre en el hijo, el amigo en el otro amigo, el hijo con el padre con el hijo, o sea, todo el tiempo buscamos esto, ¿no? Ustedes con sus pacientes trascienden en lo que hacen, ustedes lo que hacen es trascendental para el paciente, le queda de por vida, ¿sí? Lo salvan. Y cuando lo salvan, salvaron la vida, digamos. Quedó para siempre, ustedes quedaron para siempre ese paciente que ustedes después se van a olvidar quién era, y sin embargo, él no se va a olvidar nunca más de ustedes. Va a quedar como alguien que les marcó la vida para toda su historia. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, no dato no menor, nos hizo buscar a Dios, nos volvió más espirituales. A ver, esto de lo espiritual no lo piensen como algo religioso solamente, piénsenlo como algo desde el punto de vista de lo que es mirar hacia adentro de uno mismo. ¿Sí? Crecimos en interioridad. Cada uno de nosotros crecimos en interioridad. Cada uno de nosotros empezamos a mirarnos más a nosotros mismos, aquellos que tenemos por ahí más tendencia a hacerlo, lo hemos hecho con más facilidad, aquellos que no lo son porque son más racionalistas, porque son menos desinteresados por estas cuestiones, de repente se han encontrado con realidades que lo ha hecho pensar. Es decir, la humanidad se volvió mucho más espiritual. ¿Sí? Diría yo, usando una frase de un profesor mío que decía, el planeta empezó a respirar con el otro pulmón. No solamente con el pulmón de la razón, sino que el planeta empezó a respirar con el pulmón del espíritu, ¿no? Que son los dos pulmones que necesitamos para vivir. Nosotros no podemos, aunque creamos que no lo hacemos, nosotros necesitamos de los dos pulmones para vivir continuamente. Entonces, ustedes saben mejor que yo esto. Y esto, la pandemia lo reavivó situaciones que antes eran impensadas, incluso para aquellos que podíamos tener alguna vida espiritual, ¿no? Yo me incluyo en ese grupo. Sin embargo, nosotros mismos también. Creo que uno acrecentó su espiritualidad. ¿Sí? Bien. Otro gran grupo de ideas, de cosas que yo pienso, tienen que ver con que nosotros somos parte de una historia. Y creo que el hombre se había olvidado un poco de esto. El hombre vive el hoy, vieron toda esta frase, hay que vivir el hoy, tenemos que pensar en el presente,
no importa el mañana, no importa el pasado. Y sin embargo, en la pandemia nos paró y nos dijo, mira, ustedes son parte de una historia, ¿sí? Y así como en la historia ocurrió de todo, somos parte de esa historia. En la historia de la humanidad hubo epidemias, en la historia de la humanidad hubo guerras, hubo gente que vivió bien, gente que vivió mal, gente que lloró, gente que se rió, gente que nació, gente que se murió, y nosotros somos parte de esa historia a la cual no podemos desprendernos, no podemos renegar de esa historia. ¿Sí? Con lo cual esto nos implica dos cosas. Ser sabios. El que reconoce que es parte de algo mucho más grande, crece en sabiduría. ¿Sí? Acá hago elegí dos textitos. Uno, si bien es de la Biblia, yo diría que es más de la filosofía judía. ¿Sí? Los judíos fueron, fue un pueblo en la antigüedad que fue terriblemente sufrido, ¿no? Ellos pasaron por todo. Lo invadía uno, lo invadía el otro, esclavo de uno, esclavo del otro. Cuando no le pegaba a uno, le pegaba al otro. Cuando no le derrumbaban el templo, otra vez a construirlo, otra vez a derrumbarlo. Venían los griegos, venían los romanos. Toda su historia fue así. Y ellos descubrieron sabiamente que su historia era así. Y algún sabio, por allá por el siglo IV, escribió este párrafo que está en la Biblia, en el Eclesiastés, que creo que nos ilumina bastante en esto que yo considero que debemos también asumir, que es que somos parte de una historia. El texto dice, hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para demoler y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Pareciera que lo hubiera escrito para nosotros, ¿no? Siglo IV antes de Cristo. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. ¿Sí? Es decir, ya la sabiduría bíblica, diríamos, nos hace ver que el ser humano pasa por todo esto, ¿no? Y está bueno asumirlo. Yo creo que esto los psicólogos lo deben haber hecho, no sé, supongo. Somos parte de esta historia. Yo lo he dicho varias veces el año pasado a los chicos el año pasado de secundario se deprimían muchísimo, no saben lo que fue, ¿no? Pero todos los más grandes, los chicos estaban a punto de recibirse por el tema de viaje egresado, baile, boliche, todo lo que ustedes se imaginan. Y yo les repetí varias veces esta frase. Dije, chicos, ustedes van a quedar en los libros de historia, miren la antigüedad, van a quedar en los libros de historia. Ustedes quedan en los libros de historia. Cuando dentro de 200 años lean un libro de historia, van a decir, mirá la gente, pobre la gente del año 2020. Ustedes quedan en la historia, no pasan desapercibidos. Y hay que asumirlo como que somos parte de una historia. ¿Sí? Hegel, un filósofo alemán diríamos ahora, pero bueno, de la zona de Alemania del siglo XVIII, dijo esto que creo que nos ayuda a ver desde la filosofía cómo es esto de la historia. Ningún individuo puede estar por encima de su tiempo. El individuo es hijo de su época. Lo esencial de la época es su propia esencia. Nadie puede salir de lo sustancial de su época, como nadie puede salir de su propia piel. Es decir, la historia a nosotros nos recorre, no somos personajes de la historia, nosotros la historia nos recorre. Y esto que estamos viviendo, creo que está bueno que la sumamos, que entendamos que somos los sujetos de este gran libro que es la historia del 2020, 2021, 2022, no sé cuánto más. Es decir, somos los sujetos de esta historia y esto es bueno, es de sabiduría poder asumirlo, porque si no lo asumimos, estamos renegando contra esto, estamos viviendo como corriéndonos de la historia que no nos podemos correr, estamos adentro. Es como le decía al principio, ¿no? Estamos en esta nave espacial, no nos podemos escapar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, yo no soy esta nave espacial. No, no puedo. Tenemos que asumir que estamos dentro de esta nave espacial, que somos parte de esta historia, que somos parte de esta vivencia que estamos pasando. Bien, hasta acá lo que yo pienso, y ustedes pueden pensar cosas completamente distintas que lo que pienso yo, y están todas bien, porque si hay algo que la filosofía se permite,
justamente es abrirse a la posibilidad de nuevos pensamientos. Entonces, en este tablero que se pateó, quedaron todas las fichas caídas, tercer paso, ¿qué me pregunto? Y acá yo digo, bueno, yo me he preguntado estas cosas en el transcurso de este año y medio que llevamos, y creo que más de uno de ustedes se lo ha preguntado, pero son preguntas que yo les dejo, pero que ustedes pueden hacerse otras, ojalá se hagan otras preguntas mejores que las mías, ¿no? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿De morir, de sufrir, de estar solos? ¿Cuál es el sentido? No se olviden que es la primera pregunta del ser humano, la primera pregunta de la filosofía, el sentido, el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de, por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Pero no un análisis científico, que si los chinos, que si los murciélagos, no. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué al ser humano le pasó esto? Tratar de mirarlo, como les dije, contemplarlo más allá del arbolito, ¿no? Contemplar el bosque más allá del arbolito, como decía al principio. ¿Cuáles son las actitudes éticas más correctas que puedo tener con los demás y frente a mí mismo? ¿Sí? Bueno, ustedes, la pregunta va destinada puntualmente a la labor que tienen ustedes. Usted tiene una labor donde lo ético lo están poniendo en juego todo el tiempo. Se me ocurre que ha sido dificilísimo. Yo, todo el tiempo, desde el año pasado, cuando en algún momento dijeron, porque los docentes somos, a ver, bendecidos en esta situación, estamos trabajando, a ver, yo no quiero estar en el lugar de los médicos, los demás que están ahí. Les tocó, le dijo un amigo mío enfermero, querido, te tocó estar en una guerra cuando vos no te criaste para soldado. Te tocó estar en una guerra. Y vos no naciste para soldado. Sin embargo, no te puedes escapar de esta. Y ahí te puso, la guerra te pone en la peor de las situaciones éticas, ¿no? De que tirar el tiro, o me matan a mí, o mato al otro. Y es así. Entonces, eso mismo le ha pasado a ustedes salvando las distancias, ¿no? Que el ejemplo sirva. Bien, última pregunta, ¿cuál debe ser nuestra próxima jugada? Y esto vista futuro. Son preguntas que yo me hago. La hice, acá, esta pregunta se la hizo todo el mundo, creo yo. En la vida personal, familiar, profesional. ¿Cuál debe ser mi próxima jugada de ajedrez? No puede ser la misma de antes. Estoy hackeado. ¿Cuál debe ser mi próxima jugada? En mi acompañamiento a los que sufren, ustedes que están ahí a los que sufren, ¿no? Mis sufrientes son mis alumnos, que ahora están mejor, gracias a Dios, pero que el año pasado la pasaron muy mal. Bueno, ¿cuál debe ser mi papel? ¿Cuál es el papel de ustedes en mi acompañamiento al que sufren? En mi visión de la vida, en la valoración del ser humano. Acuérdense, cada personaje que ustedes tienen ahí, cada persona, perdón, que ustedes tienen ahí delante suyo, es una persona muy compleja, con una unidad perfecta, en donde todo pasa por todos lados, digamos. No es lo psicológico por un lado, el cuerpo por el otro, lo que piensa, lo que reflexiona, todo junto. El ser humano es eso. El ser humano es una unidad perfecta, ¿no? Esto es lo que, capaz que el antropólogo ya se lo dijo mejor que yo. La filosofía lo persiguió siempre, la unidad que tiene tan profunda que tiene el ser humano, en donde todo está íntimamente relacionado, ¿no? Lo espiritual, con lo corporal, con lo psicológico, con lo anímico, con las emociones, con el dolor de panza, y todo esto es importante también que lo veamos. Bueno, el Papa se hizo preguntas. Dijo, ¿vamos a quedar mejores, vamos a quedar iguales, vamos a quedar peores? Iguales seguro que no, dijo él. Bueno, yo no creo que seamos mejores como sociedad. A lo mejor, quizás mejores desde lo personal, que a la larga cambie la sociedad puede ser, no mañana, dentro de unos años. ¿Sí? Pero son preguntas que nos hacemos. Y creo que las preguntas está bueno hacérselas, porque la pregunta es lo que te va a movilizar. Hacete las preguntas, no dudes. Y por último, ¿qué puedo hacer con esto? Bien, ¿qué puedo hacer con todo esto que está pasando? Y acá, miren, no quiero decirles nada que pueda meterme en la respuesta que ustedes pueden darse a sí mismos. Entonces, recordé algo que a mí siempre me da vuelta en la cabeza, no me lo sé de memoria, pero que lo tengo siempre presente, que seguramente conocen alguna frase de este poema por la película que lleva el mismo nombre del poema. Y lo que quiero es como leerla de forma distinta, ¿sí?
Vamos a leer primero el poema, pero después vamos a releerlo de una forma distinta, que nos pueda llenar de preguntas sobre qué puedo hacer con esto. El poema es un poema de Henley que ustedes lo pueden conocer por la película Invictus, justamente Mandela aparentemente era un poema que Mandela lo salvó cuando Mandela estuvo preso en la cárcel, creo que 26 años o algo así. Él repetía este poema todos los días y eso a él lo salva. Dice, él cuenta eso y la película se basa un poco en esto, ¿no? El poema dice, más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y si yo quisiera reformular este poema, le haría preguntas. Entonces creo que está bueno hacérselas, que nos pueda ayudar a pensar, ¿no? Y ponerle un condicional al principio de cada frase nos ayudaría. Fíjense. Si más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, daré gracias a Dios que pudiera existir por mi alma invicta. Si en las azarosas noches, garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni pestañeado. Si sometido a los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada, ¿estará viva? Si más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará. ¿Me encontrará sin miedo? Si no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, ¿seré el amo de mi destino? ¿Seré el capitán de mi alma? Y creo que esta frase final puede ser la que nos puede ayudar a irnos pensando, ¿no? ¿Seré el capitán de mi alma? Creo que el Papa dijo el Papa usó una imagen que era la imagen del barco, ¿se acuerdan? Al principio de todo, cuando empezó la pandemia, dijo, estamos todos dentro de este barco. Bueno, ¿seré el capitán de mi alma? Usando la imagen del Papa. Bien. Y yo le dije que un viejo conocido nuestro nos decía, parate y pensá, querido. Y yo les digo ahora a ustedes, párense y piensen. Y les tiro las mismas preguntas a ustedes, si quieren charlarlo. Martín, acá mandas vos. Si no, se las dejo para que las piensen en su casa. Tarea. No. Bueno, ¿qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué vi yo? ¿Qué pienso? ¿Qué pregunta me hago? ¿Qué puedo hacer con esto? Soy todo oídos. A ver, ¿quién quiere dar ¿Quién se anima? opinión? ¿Quién se anima? Difícil esto. ¿Qué tal, Matías? Hola, Martín. Jaime habla. Jaime. ¿Cómo estás? No sé, ¿cómo anda Jaime? No, yo voy a rescatar un par de cosas, incluso están implícitas en mucho de lo que dijiste, que hay cierto grupo, y en particular Martín y toda la gente que trabaja con él, que ha demostrado una valentía enorme, ¿no? Creo que la primera línea y esa vocación enorme que demuestran todos los días, digamos, dando el 100, 150, 120% todos los días en forma sostenida para ayudar a los demás, creo que es algo meritorio, ¿no? Así como esto de enfrentarte a tomar decisiones, algunos abrazan su vocación y sus ganas de ayudar a otro, al prójimo. Creo que eso es algo que quería resaltar, ¿no? Y un poco también el tema este de enfrentarte con tu propia finitud, ¿no? La personal, la de tu familia, la de tus padres, la de amigos, ¿no? Que nos pudo haber tocado a todos, ¿no? Los que estuvimos enfermos, los que no,
y aquellos que se enfermaron y aquellos que no, como digo yo, no pudieron salir adelante, ¿no? Creo que eso también es algo para pensar, ¿no? Y un poco, vos sacaste el poema de Invictus, que es algo que yo había mandado en su momento también. También un poco esto de que en este viaje es lo que nos toca, ¿no? Pero la diferencia la hace uno con la actitud que toma frente a esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo quería resaltar, ¿no? Bueno, así que lindo verlos. Gracias, Jaime. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere aprovechar y dar su Yo voy a, opinión, su punto de vista? voy a dejar de presentar, las preguntas se las acuerdan, ¿no? ¿Qué veo, qué pienso, qué ¿Qué preguntas se hacen? preguntas se hacen? Sí, sí. A ver, en el que pienso siempre hay preguntas, ¿no? Hola, Hola, Miriam. ¿cómo va? Bien. Bueno, te escuché muy atentamente y la verdad, bueno, yo soy psiquiatra y tengo una tendencia, digamos, al psicoanálisis, está bastante cercano a todas las cuestiones que vos planteás en relación a pensarnos y repensarnos e interiorizar, meternos para adentro, digamos, ¿no? Y, y justamente, bueno, esto de los adolescentes que planteabas, que a mí me preocupa mucho el tema de qué va a pasar después, ¿no? De la pandemia, además de entrar en la historia, como decís, ¿qué va a pasar, no? Con los cortes y con estas cuestiones eh, que se coartaron para un adolescente en su vida. A todos, digamos, nos cortaron un poco las cuestiones de seguir como veníamos, ¿no? Tranquilos. Y bueno, pero ellos, digamos, tuvieron un corte en etapas vitales. Sí. Y me preocupa justamente esto, ¿no? ¿Qué deparará al adolescente? Y bueno, y totalmente de acuerdo con vos, que, digamos, entramos en un estado meditativo. El mundo, ¿no? Entró en un estado meditativo. Y por otro lado, los que no aceptaron la realidad se fueron de la realidad. Nos tocó vivir mucho en el hospital estas cuestiones. Pero bueno, me interesó mucho y bueno, y también esto de a todos nos hackearon con este tema y nos enfrentó con la finitud. El miedo a la muerte lo tuvimos, creo, todos. Lo estamos teniendo, digamos. Siendo médicos, no siendo médicos, ¿no? Hijos, padres. Te digo que a mí, por ejemplo, me hiciste pensar algo de los chicos, ¿no? Que te contaba. Yo lo que más luché fue para que ellos no hicieran de aquello que puede ser secundario, ¿no? Como por ejemplo puede ser, si bien para ellos es vital un viaje egresado, digamos, pero en la vida de una persona termina siendo algo secundario. Yo creo que intenté de que ellos vieran que la vida es más importante que eso, digamos, ¿no? Me parece que el salto que nosotros podemos dar cuando es a la gente es ayudarlo a dar un salto de calidad en el análisis de las cosas que pasan, porque si no, uno se queda con lo inmediato, ¿no? No pude ir al boliche, no pude ir, contando cosas que me pasan a mí, no pude ir al boliche, no pude ir al viaje egresado, pero a ver, hay cosas bastante más importantes, digamos, ¿no? Yo lo llevaba hacia ese terreno, inclusive en clase mismo lo hacía a veces ver cosas y reflexionar sobre temas que estaban pasando en otro lugar del mundo, como para también tomar una dimensión distinta de lo que pasa, no quedarnos con el mundito mío y sentir que somos parte de la historia en ese sentido, ¿no? Parte de la humanidad como una cosa muy más complicada que solamente un viaje egresado, digamos, ¿no? Claro, la jerarquía que vos marcabas, ¿no? En relación a la jerarquía. Exactamente. Gracias, muy bueno. Gracias a vos. Al principio de la pandemia lo que se vivió fue la finitud, ¿sí?
del otro y del mía, que estoy ahí por atender a alguien, que me voy a contagiar, que voy a contagiar a otro. Nos teníamos que disfrazar de pies a cabeza. Y bueno, todo eso fue llevando a estas preguntas, ¿no? Ujú. Yo creo que la visión de la espiritualidad tocó las fibras íntimas, pero no sé hasta qué punto la gente reaccionó desde lo espiritual, sino desde el miedo. Te vuelvo a decir, Martín, somos una unidad. O sea, el miedo también te va a influir en tu visión espiritual y viceversa, digamos. Hay mucha gente que lo espiritual lo ayuda para superar los miedos, digamos, ¿no? Más allá de que no es un tema estrictamente espiritual, es más psicológico, más emocional. Sin embargo, hay mucha gente que con su capacidad espiritual, su fuerza religiosa, su fe, lo que fuere, supera los mismos miedos, ¿no? Ahí, por eso digo, el hombre es muy complejo, vuelvo a decirte, no hay una sola reacción, no hay una sola, todo toca todo, digamos, cualquier cosa que usted lo sabe bien, ¿no? La famosa, los psicosomáticos, ¿no? Que tengo un problema, me duele la panza, típica. Bueno, todo nos toca, pero a su vez nos toca en el ánimo, nos toca en la relación con los demás, todo tiene que ver con todo. El ser humano es una unidad perfecta. Y creo que justamente por eso el COVID nos pegó en los talones, digamos, ¿no? Porque se me ocurrieron muchas más imágenes, miren, aparte del ajedrez, se me ocurrió el caballo de Troya, ¿no? Pero hay tantas imágenes que podemos recurrir, inclusive de la historia de la humanidad, que la sabiduría de la humanidad, porque que tiene que ver con esto, ¿no? Fue un caballo de Troya, se nos metió, se nos coló y nos hizo derrumbar todo. Y nosotros éramos un ejército mucho más poderoso y sin embargo, como le pasó, no me acuerdo quién era, Aquiles y Menelao, ¿cómo era? Y sin embargo lo pudo destruir, digamos, ¿no? Nos está destruyendo, nos pudo vencer, nos pudo golpear, siendo que somos supuestamente tenemos más poder sobre todas estas cuestiones. Bueno, creo que ahí está la cosa, creo que el comprender que somos una persona, una unidad tan íntima, ¿no? Que no lo va a salvar ni el psiquiatra, ni el médico, ni el kinesiólogo, ni el filósofo, ni el cura, nos vamos a salvar entre todos. En la medida que todos estemos abiertos a recibir de todos algo, ¿no? También, porque también está eso, ¿no? Esa es mi impresión y por eso, en eso creo que fue valioso, lo que estamos viviendo algo valioso para la humanidad, si lo sabemos leer, porque si no sabemos leer, volvemos para atrás, ¿no? Yo creo, como vos decís, los que supieron leer estas cosas fueron los que dieron unos grandes pasos y fueron muy proactivos en toda esta pandemia. Puede ser, sí, sí. Sí, yo lo viví exactamente como lo decís vos. Vi gente que se replegó, gente que se puso proactiva a tirar ideas nuevas, a generar nuevas formas de educación, gente que se quedó en su casa y que no quiere hacer nada, que tiene miedo a todo. Bueno, supongo que en la realidad de ustedes han encontrado lo mismo. ¿Sí? Sí. Ahí Viviana quiere hacer una pregunta. ¿Cómo? Viviana Ferrari quiere hacer una pregunta. Sí, quería hacer una pregunta. Yo no tengo ninguna relación con el aspecto médico porque realmente es la única relación en que estoy casada con un médico. Realmente, ¿qué me sucedió a mí? Yo soy una persona de 77 años, ya dentro de poco, y estoy dentro del ambiente de los muy viejos ya. Me sucedió lo siguiente, en un primer momento cuando tuve la primera reacción de la pandemia, que cuidaban tanto a las personas mayores, que lo hacían por una razón económica y profesional médica, a las cuales yo estoy sumamente agradecida en todo sentido, me sentía culpable frente a los jóvenes, porque decía, me cuidan a mí
y no están, lo mismo que cuando empezaron a vacunar a los jóvenes, a los mayores, y no vacunaron mi teoría era distinta, tenían que vacunar a todos aquellos que producían, aquellos que trabajaban, aquellas personas que realmente llevaban adelante el mundo, y dejar de lado a los viejos que se queden en sus casas, como me quedé yo me quedé en mi casa y mucho tiempo, y sigo estando adentro de mi casa, todo lo posible. Eso venía a cuento de toda la problemática que tienen los jóvenes, que no pueden hacer sus cosas, no pueden ir de viaje, no pueden terminar bien sus periodos lectivos y demás. Después, cuando empezó el COVID, a enfermar también a los jóvenes y enfermarlos gravemente, desgraciadamente me sentí aliviada, porque dije, bueno, es algo que tenemos que enfrentar todos, no solamente los viejos. Me acordé muchas veces en esa época, en el tiempo que pensaba esto, que de aquellas bravas situaciones que hacían los lapones, donde las mujeres antiguamente, las mayores, las viejas mujeres, cuando ya no tenían más dientes para cortar el hilo y coser la ropa de todos, porque para eso servía la mujer vieja, no tenía dientes porque cortaban el hilo para coser la ropa con sus propios dientes, se iban a morir a las estepas. Y creía que era conveniente hacer eso, yo creo. Eso también me lo ratificó cuando fui a vacunarme, cuando llevé a mi marido, acompañé a mi marido a vacunarse, que es mayor que yo, y veía toda esa vejez, porque es tremendo. Entraban en el Luna Park personas que no podían caminar, con 2 tipos de bastones distintos, con la silla de ruedas, y me sorprendía cómo es posible que el ser humano llegue a esa miseria y nosotros estemos volviéndolo loco a los médicos, a los enfermeros, matando gente joven, porque en el fondo llevamos el COVID y matamos a los jóvenes que se producen, y estamos ahí acompañados además por hijos de esa gente mayor, que eran muy viejos también, porque había viejos de 90 que eran llevados por sus hijos de 60 o de 70 años. Para mí era tremendo. Y en todo ese tiempo también me acordé de un gran profesor, un contador, una importantísima persona que hacía sus trabajos de contador en un ministerio, y un día me preguntó, me dice, ¿usted qué cree que cuáles son las revoluciones más importantes que han ocurrido en la Tierra? Y yo salí por la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, por esos lados. Y me dice, no, me dice, la revolución más grande que han hecho son los médicos y los científicos, porque Pasteur produjo en el término de medio siglo la duplicación de la población mundial. Y todo eso es tremendo. Va a traer una situación de explosión económica que va a ser imposible, va a ser inconmensurable poder solucionarlo. Y me quedé sorprendida por la respuesta que me dio, pero realmente lo es. Ahora, desgraciadamente, el instinto de conservación nos lleva a todos a querer viviendo, no 70, 100, 120, 150 años, si es posible. Bueno, discúlpeme. No, a ver, algo que dijiste, me parece que está bueno, que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Nos obliga a repensar muchas cosas. Y vos mencionaste una de las cosas que el ser humano no está pensando, o que le escapó bastante y últimamente se está viendo obligado, que es el tema de la vejez. O sea, es repensar también la vida de las personas adultas, ¿no? Yo alguna vez he escuchado a algunos decir que sí, la vejez la vida te la pueden estirar, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es la intención? Si no sabemos qué hacer con eso. Entonces creo que yo no creo que esté mal salvar a los viejos de una pandemia, digamos así, pero sí considero de que el hombre tiene que empezar a pensar qué hace. O sea, hoy veía
en un noticiero que pasaban, ¿no? Que en Tandil la gente se pudo volver a saludar a sus ancianos que estaban en un geriátrico, bueno, todo muy, muy, muy lindo desde el punto de vista como gesto. Ahora uno dice, será que no tendrán que existir más estas cosas, que tendremos que empezar a pensar cosas distintas, nuevas, que cambien? Es decir, eso es reaccionar a una situación como esta. Por eso me parece que si nos quedamos, por eso es lo que dije antes, ¿no? Si volvemos para atrás, volvemos a hacer lo que hacíamos 5 años atrás, estamos en la misma, no nos sirvió para nada, y ahí tiene razón el Papa, vamos a ser peores. Es decir, la única forma de que podemos decir la pandemia sirvió es si después nosotros hicimos reflexión sobre esto. Hicimos reflexión y nos sirvió para algo. Si no, es más de lo mismo. El ser humano tiende a volver para atrás, ¿sí? A corregirse sobre los pasos, pero volviendo a hacer lo que era, ¿no? Creo que ahí está la clave. Me parece que la reflexión humana es necesaria, digamos, más allá de la profesional, que por supuesto es necesaria, pero la humana en su conjunto, la filosófica diríamos hoy, ¿no? Es necesaria. Ignacio, Nacho Novelli. Achito Novelli. Hola Martín, hola Matías, ¿cómo les va? Nacho. Gracias por la charla, Matías, muy buena. Y quería comentar que una de las preguntas, ¿no?, que hiciste, el para qué, yo por ahí lo veo más optimista el para qué. Yo lo veo que es un para qué para ser mejores. O sea, esto nos pasó para ser los que tenemos la suerte de haber quedado vivos, vamos a ser mejores que lo que éramos antes. En la vida te pasan un montón de cosas duras, y si las sobrevivís, normalmente estás mejor parado en la vida, estás más fuerte, aprendiste. Y yo creo que este va a ser el resultado de la pandemia. De hecho, ya hay resultados a la vista de que somos mejores que antes. Hemos solucionado desde el punto de vista médico mucho más rápido con las vacunas. La medicina aprendió un montón de cosas. Este autoconocimiento que vos planteás nos está haciendo mejores que antes. Entonces, a mí no me cabe duda de que vamos a ser mejores. Con respecto a lo que decía la señora anterior, de llegar a viejo y llegar para qué, vos decías, Matías. Sí, hoy se llega mucho más viejo, pero se llega a muchas mejores condiciones. O sea, nunca en la historia tuvimos, el hombre tuvo, pudo vivir o puede vivir de la forma que vive hoy en cuanto a libertad, en cuanto a riqueza. Sí, hay un montón de cosas por mejorar, por seguir evolucionando, pero si miras para atrás, todos los índices en la actualidad son mejores que antes. Y la gente que llega a vieja ahora llega mucho mejor, primero que llega a más edad y llega en mucho mejor estado que antes, y va a seguir estando. Y el sentido se lo vamos a ir dando en la medida que vayamos creciendo y conociendo. Por eso, bueno, para no ser muy largo, ¿no? Pero yo lo veo con un aspecto positivo. Los que sobrevivimos vamos a ser mejores que lo que éramos antes. Yo en una aclaro por la duda que se me haya entendido mal. Yo comparto esta idea porque creo en lo personal que vamos a ir cambiando, como decía Nacho. Ahora, la sociedad como tal, que es mucho más compleja, digamos, que tiene muchos resortes, que hay juegos de fuerzas y demás, va a tardar más tiempo. Eso es lo único que yo digo, es mi impresión. Hay que cambiar muchas cosas que tienen que ver con estructuras, con las sociales, con las estructuras políticas, un montón de cuestiones, que eso va a llevar más tiempo y va a ser consecuencia de nuestros cambios personales. Deseo, por lo menos. No sé, esperemos que sea así. Bueno, gracias. Gracias a los dos. Yo en una oportunidad, un paciente mío hace unos 20 años atrás me hace esta pregunta: ¿qué es ser viejo? ¿Dónde reside la vejez? ¿Qué pregunta? Sí. Dice, la vejez está acá, en lo que yo considere vejez. Acá en este grupo, en este momento, hay una persona a la cual yo quiero un montón, que nos saca unos cuantos almanaques de ventaja, y que pese a todos esos almanaques que lleva puestos en sus hombros, sigue haciendo domicilios. Y es una kinesióloga
que para mí es una de las próceres de la kinesiología. ¿Qué es la vejez? ¿Cómo voy a llegar a la vejez? ¿Para qué llego a la vejez? Son parte también de estas preguntas que vos hacías, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Cómo me veo en el presente? Tuve una oportunidad, una paciente de 55 años que era recién jubilada de docente. Vos la veías y tenía más de 80 años, porque estaba jubilada. Y hay otros que lo ves y le decís, tenés 70. No, tengo 95. Porque su espíritu es joven. Y su espíritu es de estar luchando y haciendo cosas y siempre queriendo aprender o enseñando. Como este sabio conocido de ahí, de tu 98 pueblo, años. ¿no? Estaba pensando lo mismo, sí. No le das 98 años, pero ni te imaginas. Exactamente. Dicen que por ahí la vejez no tiene que ver con los años cronológicos, sino que pensar cosas nuevas es ser joven. Poder pensar cosas nuevas que aporten, marcan la juventud de alguien, ¿no? No quedarte en un pasado donde, bueno, todo fue mejor, todo fue... Y en este proceso que yo comentaba, a ver, la sabiduría está en los viejos, digamos. Duda. El que te puede decir somos parte de una historia es un viejo. Un chico nunca lo va a ver eso y es natural que no lo vea, digamos, porque es así. Digamos. De chico uno no se ve como parte de una historia, ¿no? Para un chico 3 años es muchísimo. Entonces, vuelvo sobre la idea de que esta unidad, el ser humano, también podemos verlo como una unidad de la humanidad, ¿no? En la unidad de la humanidad, el aporte, la sabiduría, el hacerte ver que somos parte de una historia, te la pueden hacer ver los viejos del mundo, digamos, no lo van a hacer ver los chicos del mundo. Y los chicos en todo caso te van a entusiasmar a que podemos salir adelante, ¿no? Y en el medio estaremos todos nosotros peleando entre la desazón o el ánimo, digamos. Pero creo que esa cuestión también tenemos que verla, ¿no? Como una cuestión de la humanidad, ¿no? A mí me gusta analizar las cosas así, no me gusta quedarme mucho con lo chiquito, porque lo chiquito siempre está lleno de un montón de circunstancias, digamos, que no te ayudan al análisis, que te la individualizan, y para una cosa así, como una pandemia, lo individual no nos ayuda. Me parece, ¿no? Es la visión también más nuestra de donde estoy yo parado, ¿no? Que trata de mirar por cosas más de arriba, no lo puntual. Bueno, Martín. ¿Alguien quiere agregar algo, comentar algo? Acuérdense las preguntas. Llévense las preguntas a la cama a la noche. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué preguntas me hago? ¿Qué puedo hacer con esto? Los convierto a todos en filósofos hoy. Sí. Automáticamente. Martín, muchas gracias. No, gracias a ustedes por Un placer oírte. Y un abrazo a todos los que conozco acá del grupo. Muy bien. Nacho, que salió, bueno, todo que estaban. No está Nacho. Bien, un abrazo a todos. Gusto de conocer. Muy bien. Ahí, gracias de todo el mundo.